Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta quinta sesión del ciclo de seminarios Conversaciones comportamentales dedicadas a las ciencias del comportamiento aplicadas. Contamos con el respaldo del Observatorio de Innovación de FENUC Chile, de BBA Natch Unit y de OpenBUTEF también de nuestra universidad. Agradecemos por la ayuda a la Escuela de Posgrado de FENUC Chile. Esta quinta sesión lleva por nombre Futuro de las Ciencias del Comportamiento, donde abordaremos las ciencias de los datos y regulación en políticas públicas. Agradecemos la presencia de nuestros panelistas, Daniel Schwartz y Francisca Rabanales. Dejo con ustedes a Claudio Maggi, quien es director de OpenBUTEF y realizará la presentación de esta sesión. Buenas tardes, Claudio. Hola Katia, buenas tardes a todas y todos los presentes y buenas tardes especialmente a nuestros panelistas de hoy. Estamos llegando a la quinta sesión de nuestros encuentros que desde distintas perspectivas permiten conocer y adentrarnos en todos los impactos y los desarrollos que hay en torno a las ciencias del comportamiento. Y como ha sido la tónica de todos estos encuentros, hemos tratado siempre de tener destacados panelistas donde combinamos, por un lado, la perspectiva quizás más del lado de la investigación científica o la actividad académica, y también de la práctica, de la aplicación en contextos muy concretos. En este caso, como ya lo dijo Katia, vamos a estar conversando con Francisca Rabanales de CERNAC y con Daniel Schwartz de Sistemas Complejos de Ingeniería y también profesor del Departamento de Ingeniería Industrial, mi alma mater. Así que muy contento también de verte, Daniel. Aprovecho de felicitarte además por el proyecto FONDEF que te adjudicaste, que además tiene que ver con estos temas. Les decía que en esta ocasión vamos a referirnos a la aplicación de las ciencias del comportamiento en temas regulatorios y de políticas públicas. Y en ese sentido es también un gran placer tener a Francisca del CERNAC, una institución sumamente relevante y que seguramente hay mucho que hacer, incorporando elementos, perspectivas e herramientas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el enfoque comportamental. Una vez más, tanto la Facultad de Economía y Negocios, el Observatorio de Innovación de la Facultad, PBA Natch Unit de Chile, y nosotros, OpenBUTEF, que somos la plataforma de emprendimiento e innovación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y de la Universidad de Chile, estamos muy, muy contentos de poder seguir explorando esta temática que es fascinante y que sin duda tiene un campo súper amplio y súper fecundo en diferentes ámbitos, como lo hemos ido explorando sesión tras sesión. Yo espero que esta sesión también nos resulte tremendamente inspiradora. Todos quienes trabajamos o hemos trabajado de alguna manera en el ámbito de la gestión pública, podemos darnos cuenta de que efectivamente este enfoque permite fortalecer, permite mejorar interfaces, ¿no?, con los usuarios, permite mejorar la eficacia de instituciones públicas en sus distintos ámbitos y sus distintos quehaceres. Por lo tanto, yo francamente espero ser asiduo asistente a esta presentación, espero aprender un montón también de lo que nos cuentan Francisca y Daniel, siempre en esta perspectiva combinada de el trabajo más desde la investigación y desde la aplicación en contextos muy concretos. Y sin más, te devuelvo la palabra a Katia para que des paso al panel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudio. Sin duda que uno de los ejes principales de este ciclo se ha relacionado con lo que mencionaba Claudio, cómo hacemos esta comunicación entre la práctica y la academia para la investigación. En esta quinta sesión, entonces, como les hemos señalado, escucharemos las presentaciones de Daniel Schwartz y Francisca Rabanales. Daniel tiene un máster y un PhD en Behavioral Decision Research en el Carnegie Mellon University de Estados Unidos. Como señalaba Claudio, profesor asistente del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Por su lado, Francisca tiene una maestría en Administración Pública, un MPA de la London School of Economics, es coordinadora de Economía del Comportamiento de la Subdirección de Consumo Financiero del CERNAC.
Muy bienvenida y muy bienvenidos Francisca y Daniel. Para comenzar, les invito a escuchar la presentación de Daniel. Muchas gracias, Katia, por la presentación. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Se ve perfecto, Daniel. Perfecto. Perfecto. Bueno, primero un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo, escuchando. Muchas gracias nuevamente, Katia, por la presentación, y también muchas gracias por la invitación a quienes hacen posible este espacio. Solamente quiero partir motivando esta charla, invitándolos a pensar en algunas de las razones de por qué una actividad comercial o una política pública puede fracasar. Primero, estos programas o actividades comerciales tienen alta chance de fracasar si en su diseño no consideran las capacidades, motivaciones, limitaciones o incluso los hábitos de las personas. Piensen en el Transantiago o en el antiguo etiquetado de alimentos. Segundo, es difícil tener una intervención exitosa si no se considera el ambiente en el cual las personas toman decisiones. Un caso reconocido es cuando Netflix trató de que las personas tuvieran un servicio de streaming y otro de DVD por separado. Esto pasó en Estados Unidos y después tuvieron que echarse para atrás. ¿Por qué? Por no considerar en qué contexto toman las personas decisiones. Y por último, si una política asume que las personas toman siempre las mejores decisiones, también va a fracasar. Piensen en grandes problemas que enfrenta hoy la sociedad, en cuanto a la dificultad de ahorrar para la vejez, o tener comportamientos saludables con alimentación más sana. Veamos un ejemplo un tanto extremo. Esto que ven ustedes en la pantalla es una carretera, una foto que tomé hace ya varios años al sur de Santiago, y obviamente como política pública, ¿no es cierto?, entregar información que sea lo más útil posible. Este letrero de acá, lo que tiene de foco es evitar accidentes manteniendo una distancia prudente. La forma de entregar esa información es muy curiosa. Si alcanzan a ver, ahí yo lo agrandé, lo que dice que la distancia entre los vehículos, está señalado en el dibujo con una D, tiene que ser B igual a 0,55. Si ya no fuera enredado eso por sí solo, sale que D está en metros y B está en kilómetros por hora. O sea, hay que hacer una transformación de unidades. ¿Ya? Y esto quiero hacer más allá del, esto es un ejemplo real, pero más allá del extremo del ejemplo, quiero anotar algunas cosas. Primero, que si uno piensa la información desde un punto de vista de ser óptima, de entregar información óptima, esta información lo más probable es que es óptima desde el punto de vista de que, por supuesto, la distancia que tengo que estar de un vehículo a otro para evitar accidentes, tiene que depender de la velocidad. La pregunta, ¿es útil? Lo más probable es que no. Es más, uno pudiese llegar a pensar que si sigue estas indicaciones y se pone a pensar en estos cálculos, hay más posibilidades de un choque. En segundo lugar, la intención que está detrás, yo no tengo lugar a dudas que las personas que están detrás de esto tienen la mejor intención, ¿ya? Y eso lo vamos a conversar nuevamente en esta charla, que la intención de proveer buena información, ¿ya? Para provocar un comportamiento óptimo, mejor de las personas, no va a estar en duda. Lo que va a estar en duda es cómo logramos que eso se traduzca en una política, en una actividad más eficaz. Si bien el que mencioné recién un ejemplo extremo de cómo entregar información, no se aleja tanto de cómo las personas perciben ciertas fuentes de información. El año pasado hicimos una encuesta a varios cientos de personas usando una muestra de conveniencia, y a la pregunta ¿con qué frecuencia las empresas realizan las siguientes prácticas? Y preguntamos varias, ¿ya? Por ejemplo, preguntamos si piensa que las personas utilizan información engañosa al publicar sus productos. Más del 80% estaba de acuerdo con eso. Y más del 80% también estaba de acuerdo en que las empresas entregan información intencionalmente confusa para que las personas no puedan comparar alternativas. Obviamente, esto presenta un desafío. Si queremos que la información cumpla, yo siempre hablo de 3 características básicas que tiene que tener la información de manera de provocar algún cambio conductual o cambio de elecciones en una conducta que uno desea cambiar.
Primero, la información tiene que ser transparente, segundo, tiene que ser simple, y en tercer lugar, tiene que ser útil. Útil de manera de accionar un cambio conductual. Para ello, debemos considerar cómo las personas toman decisiones en distintos contextos de decisión. Así podemos lograr intervenciones que sean más exitosas. Y en ese sentido, tanto las ciencias como la economía del comportamiento han desarrollado varias herramientas para modificar el comportamiento de las personas. Entonces, si uno se va a un comienzo de cómo la ciencia del comportamiento empezó a permear las organizaciones, esta herramienta, como digo, sobre todo en un comienzo, partieron de algunas organizaciones que lo que hicieron fue tomar literatura científica y poder contar con un set de conceptos que provocaran cambios conductuales, ¿ya? Un ejemplo típico que probablemente han escuchado parte de los quienes nos escuchan hoy, es el uso de las normas descriptivas, que son utilizadas, por ejemplo, para provocar ahorros de energía. ¿Qué es lo que hacen varios estudios? Muestran que si las personas reciben una comunicación en el cual se ve el consumo de electricidad de los vecinos, y también el propio, eso motiva a disminuciones de uso de energía si yo estoy consumiendo más que mis vecinos. ¿Ya? Esa es una típica herramienta que se ha utilizado en muchos dominios fuera, además, del ahorro energético. Pero en los últimos años, este set de herramientas, la verdad que se ha expandido bastante, a medida que ha aumentado también la divulgación científica. Y no solo las diversas herramientas disponibles, que son bastantes, sino también las teorías y los marcos conceptuales que explican cuándo y por qué pueden funcionar estas herramientas. Además, en los últimos años ha habido una explosión de métodos para evaluar qué intervenciones son más efectivas al momento de cambiar el comportamiento, partiendo desde experimentos más contenidos, experimentos de laboratorio, experimentos online, métodos de análisis de datos, de lo más simple a lo más sofisticado, y sobre todo una explosión hacia los experimentos de campo en distintas versiones, ¿ya? Y eso creo que va a seguir siendo así, se va a seguir expandiendo en la parte metodológica, la cantidad de herramientas, sobre todo en las organizaciones mientras van adoptando distintas experiencias y también distintas opciones que van saliendo desde las ciencias. Dada esta situación actual, un poco el corazón de la charla es preguntarnos cuáles son algunos de los desafíos futuros en la aplicación de las ciencias del comportamiento. Y en esta presentación queremos abordar al menos dos, ¿ya? En primer lugar, que un mensaje o una intervención funcione para el promedio, por ejemplo, esa que mostré con el comportamiento de los vecinos en el consumo energético, no significa que es lo mejor para cada tipo de persona, ¿no es cierto? No necesariamente lo que es bueno para el promedio va a funcionar para todo el resto, ¿ya? En segundo lugar, ahí está, en segundo lugar, si bien es importante testear un mensaje de intervención primero a una escala menor o en un piloto pequeño, tiene el problema que cuando se hace a mayor escala, las cosas pueden ser muy distintas, y eso hay que considerarlo. Para abordar estos desafíos, ya han comenzado varios ejemplos y aplicaciones tratando de solucionar también críticas que han salido de la ciencia del comportamiento. Primero, integrando la ciencia del comportamiento con métodos de la ciencia de los datos, lo cual permite usar una gran cantidad de información que muchas veces está disponible para conocer cuáles son los mecanismos que permiten que una intervención sea exitosa, y sobre todo, cómo podemos optimizar una intervención. Significa para quién sirve y para quién no sirve, ¿ya? Entonces, ocupando estos métodos podemos llegar incluso a ese nivel, y voy a mostrar un ejemplo más adelante. Segundo, un gran desafío, sobre todo en políticas públicas, será cómo los procesos de decisión, por ejemplo, en una regulación, se pueden basar en evidencia científica. Y es algo que Francisca va a hablar un rato más, así que voy a centrarme más en lo primero. Y sobre todo, yo sé que esto suena bastante abstracto, así que creo que es importante ejemplificar y quiero mostrarles una aplicación bastante reciente. Mostrarles un caso que a mí me parece muy interesante, que es sobre el pago de tarjetas de crédito. Primero decir que no hay duda que las tarjetas de crédito brindan un servicio importante, con conveniencia para las personas,
pero también genera dificultades financieras para personas que no son capaces o tienen dificultades para poder saldar sus deudas. Y lo que ha mostrado al fin y al cabo tener varios efectos negativos. ¿Qué hacen las personas cuando utilizan su tarjeta de crédito? Por ejemplo, para pagar sus compras, al final del mes deciden cuánto pagar de su deuda. Por ejemplo, pueden pagar el total, pueden pagar el mínimo, lo cual genera intereses, o incluso no pagar, lo que genera intereses más otros cobros. El problema es que muchas veces la información que se presenta para pagar no es clara para las personas, de manera que al fin y al cabo puedan tomar una decisión informada. ¿Ya? Si quieren mantener la deuda, quieren saldarla, pero por lo menos que sea informada esa decisión. Entonces, dado lo anterior, y esto sucede en muchos países, lo que hicieron varios países es regular. Y regularon diciendo, entreguemos más información, así como en el ejemplo de la carretera, entreguemos más información y que sea lo más óptima posible. Y lo que hicieron, y acá pongo un ejemplo de la lámina, es para ayudar a las personas a pagar su tarjeta de crédito, agregaron en las cartolas de tarjetas información que advirtiera de las consecuencias de pagar el menos que el mínimo o pagar el mínimo. ¿Ya? Por ejemplo, en lo que ven en la lámina dice advertencia de pago mínimo: si solo pagas el mínimo cada mes, pagarás más intereses y tomará más tiempo en pagar la deuda. Incluso incluyen una tabla diciendo qué pasa si no pagas nada, si pagas el mínimo, si pagas más que el mínimo, para que las personas tomaran conciencia de los efectos de pagar el mínimo. ¿Ya? Estaba todo centrado en el mínimo. Pero si volvemos al ejemplo de la carretera, agregar esta información puede tener la mejor intención, incluso ser óptima. La pregunta es, ¿será óptima? Y al parecer no lo es. ¿Ya? Poner el énfasis en que al menos se pague el mínimo tiene consecuencias indeseadas, posiblemente haciendo que las personas que hubieran pagado más, ahora paguen menos. Y la pregunta es, ¿qué podría estar explicando que agregar más información, explicar las consecuencias del mínimo, haga que la gente pague menos? Y lo que nos indica la literatura, y esto es antes de la regulación, muchos años antes de la regulación, es que hay un sesgo que se llama sesgo de anclaje, que en este caso significa que si a una persona se le resalta el pago mínimo, aunque sea para explicar que lo puede llevar a más deuda, se produce un efecto de anclaje con ese valor y hace que se pierda atención en otras decisiones. Entonces, esto puede ayudar a pagar más a quienes iban a pagar muy poco, pero también podrían disminuir el pago a quienes iban a pagar más. Y nuevamente, esto resalta la importancia de considerar cómo las personas toman decisiones al momento de implementar una política pública o cualquier actividad comercial. Entonces, lo que quiero, para no dejar solamente el problema y mostrarles una solución, ¿cómo podemos solucionar este problema? Bueno, se han propuesto varias soluciones, como por ejemplo aumentar el valor del pago mínimo, pero eso podría ser perjudicial, ¿no es cierto?, para quienes podían apenas pagar el mínimo. Entonces, ¿qué tal si agregamos una advertencia si se paga menos que el total? ¿Ya? Que diga, por ejemplo, si pagas el monto total, evitarás pagar interés adicional. ¿Ya? Si la gente le pone atención a un valor, mejor que le ponga atención a este valor. Incluso podríamos poner ambas advertencias. Una advertencia si la gente paga el total y una advertencia que pasa si pagas el mínimo, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿funciona hacer esto? Para saberlo, miramos un experimento de campo que hice con decenas de miles de personas que usan activamente una tarjeta de crédito de una empresa importante en Latinoamérica y que no tenían pago automático. Entonces tenían que realmente tomar una decisión de pago. Y los resultados son muy interesantes. Primero, si las personas reciben solo la advertencia del pago mínimo, lo bueno es que primero disminuyen la posibilidad de pagar al menos, disminuye la posibilidad de que al menos paguen el mínimo. ¿Y por qué? De acá viene el problema, es porque se mueven a pagar exactamente el mínimo, lo que hace que disminuyan un poco su interés. Pero ¿qué pasa cuando se agrega la advertencia del pago total? Lo que descubrimos es que la gente no solo paga al menos el mínimo, sino que es más probable que paguen el total, disminuyendo significativamente los intereses que se generan para dejar por dejar una mayor deuda impaga. Entonces tiene efecto súper positivo en muchos ámbitos agregar esta nueva advertencia. Y si bien funciona para el promedio de personas, una pregunta es, ¿por qué funciona? Y si todos debiesen recibir mi mensaje. Y la respuesta obviamente va a ser no, y quiero mostrarles un poco de eso, en forma muy resumida. Y ahí es donde usamos los métodos de la ciencia de los datos, e información como el historial de pago de las personas,
y donde podemos aprender qué hace que la advertencia del total aumente el pago de la deuda. Por ejemplo, utilizando estos métodos, se puede encontrar que aquellas personas que más aumentan sus pagos debido a la advertencia del total son aquellas que suelen cambiar mucho sus pagos mes a mes. Claro, suena más o menos obvio después que lo menciono, ¿no es cierto? Si yo cambio mucho mis pagos, lo más probable es que soy sujeto potencial a que la advertencia del total me haga más efecto que otras personas que casi nunca cambian sus pagos. Pero es bueno saberlo y en qué medida y en qué magnitud. En segundo lugar, también podemos encontrar que las personas que más aumentan sus pagos debido a la advertencia del total son aquellas que ven que el monto del mínimo y el del total están más cerca. Claro, es distinta la decisión cuando las personas tienen que decidir entre pagar un mínimo de 150.000 pesos y 200.000, a cuando tienen que decidir si pagar un mínimo de 5.000 y un total de 200.000. Entonces, esa diferencia también está capturada en el efecto que se puede lograr usando la advertencia del total. Si la información, como les mencionaba antes, si la información y el comportamiento de pago predice el efecto que tiene un mensaje en particular, entonces quiere decir que no todas las personas reaccionan igual. Entonces, ¿qué sucede cuando podemos cambiar el mensaje que recibe cada persona dependiendo de sus datos? En este estudio, algunas personas recibieron la advertencia del total, otros del mínimo, otros las dos advertencias y otros ninguna advertencia. Luego, podemos utilizar los mismos métodos que mencioné anteriormente, con métodos de la ciencia de los datos, para generar grupos de personas. Entonces, si una organización quiere aumentar los pagos, disminuir los pagos de intereses, lo que indican estos modelos es que muy pocas personas no requieren ninguna advertencia. Unas pocas requieren solo la advertencia del mínimo, y la gran mayoría requiere o de la advertencia del total, o incluso tener ambas advertencias cuando tienen que pagar su tarjeta de crédito. Y lo importante es que esta combinación de que cada persona reciba lo que es causa mayor impacto, hace crecer en varias veces el efecto de aumentar el pago. Entonces logramos una optimización del comportamiento a través de la utilización de la información, experimentos aleatorios, usando la ciencia de comportamiento y usando modelos que nos ayuden a optimizar los tratamientos. Para terminar con este caso, creo que es importante notar que refleja bastante bien el proceso científico de aplicar las ciencias del comportamiento. Partimos de una problemática, entendiendo el contexto en que las personas toman decisiones, para luego desarrollar herramientas que busquen mejorar la toma de decisiones, testearlas y luego optimizarlas. Y aquí puse, solamente un minuto, quise poner un resumen de este proceso para destacar los pasos para quienes les interese. O sea, de partir de una problemática en la cual uno debe detectar cuáles son las barreras conductuales que me evitan un comportamiento deseado, luego ir a buscar evidencia, que ojalá sea evidencia robusta, que sea buena, que tenga validez científica, luego buscar cuál es el set de herramientas que me permiten solucionar esas barreras conductuales, para después diseñar, implementar un estudio, que ojalá esté muy bien hecho, analizar los datos, y por último, algo que mencionaba antes, cómo poder escalarlo, ¿ya? En términos de poder masificar esta intervención, que no se queden en pilotos chicos, sino que entender cómo se comporta el grupo humano, o las personas, en un contexto real, y donde ojalá se pueda llevar, en el caso de las políticas públicas, a regulaciones que estén basadas en la evidencia científica. Para terminar, las ciencias del comportamiento han experimentado un aumento de atención en los últimos años. Un claro ejemplo son las distintas áreas que hoy se utilizan, desde vacunación en la pandemia que estamos viviendo, hasta motivar la participación en elecciones populares. En mi caso, además de temas financieros, estoy viendo proyectos que tienen que ver con toma de decisiones de seguro, inasistencia a consultas médicas, transparencia de precios en ofertas comerciales y temas de medio ambiente. O sea, hay un abanico muy grande de dominios que hoy en día se desenvuelve en las ciencias del comportamiento. Sin embargo, hay desafíos y oportunidades, como en todo. Hoy hablé de la integración de la ciencia de los datos y de la escalabilidad, pero hay otros desafíos de cómo integrar más los marcos teóricos y conceptuales, no porque hay que hacerlo, sino porque nos permite saber qué tipo de soluciones son importantes para cada temática, porque cada temática al fin y al cabo tiene particularidades que hace necesario entender muy bien los fenómenos y qué herramientas y qué tipo de metodologías son las adecuadas. En segundo lugar, cómo mejorar el entrenamiento de la parte metodológica, lo que es una piedra angular
al evaluar cualquier intervención. Y eso ojalá permea a todas las organizaciones. Y algo que no tocamos en esta presentación, pero que es muy importante, es cuáles son los efectos de mediano y largo plazo. Y encantado de hablar más de esos temas más adelante. Con ello, solamente decir que muchas gracias y ahora quedo atento a la presentación de Francisca. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Ya hay bastante interés acá en el chat. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y las leeremos después de la sección de preguntas para el panel. Francisca, muy bienvenida esta tarde y escuchamos tu presentación ahora. Hola, gracias Katia. También agradecer a los organizadores y a las personas que nos están escuchando hoy día. Primero, tú ya me presentaste, pero yo soy la coordinadora de Economía del Comportamiento de la Subdirección de Consumo Financiero de CERNAC. Y hoy día les voy a mostrar principalmente 2 o 3 ejemplos, depende del tiempo, de los estudios que hemos llevado a cabo, muy en línea también a lo que estaba conversando Daniel. Entonces, primero solamente contarles un poco la motivación y por qué en el fondo en CERNAC se decidió crear esta unidad específica en economía del comportamiento, y fue principalmente, la unidad se creó a fines del año 2019 y un poco siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales que recomendaban el uso de las ciencias del comportamiento en el diseño de las políticas públicas para que éstas sean más efectivas. Porque había vasta evidencia de que efectivamente considerar el contexto en el cual las personas toman sus decisiones tiene un impacto finalmente en las decisiones que todos nosotros y nosotras tomamos. Y al mismo tiempo también se recomienda en el fondo utilizar metodologías robustas a través de la metodología experimental, de ser posible, para en el fondo analizar efectivamente cuáles son esas decisiones que toman las personas ante un posible NACH o intervención que nosotros queramos incorporar. Entonces, en este camino, algo fundamental y que hemos aplicado en los distintos estudios ha sido siempre la relación con la academia, y ahí obviamente lo podemos ahondar más en las preguntas, pero creo que ahí hay como una relación virtuosa entre los policy makers o los que estamos haciendo la práctica de la investigación aplicada y obviamente la investigación que viene desde la academia. De esa manera, el primer proyecto que definimos para realizar y incorporar las ciencias del comportamiento fue el rediseño de cartillas de información al consumidor financiero. Y esto principalmente nos enfocamos en consumo financiero porque principalmente son productos habitualmente muy complejos para las personas, recibimos muchos reclamos también a aquello. Y también algo importante y que siempre hemos considerado al momento de ir trabajando en los proyectos es, bueno, cuál es el impacto finalmente que CERNAC puede incluir en esta investigación aplicada, que quizás un poco es la gran diferencia entre la investigación en la academia y acá, cómo la aplicamos finalmente en las políticas públicas. Entonces, de esa manera, para que ustedes sepan, existe una ley, la 20.555, que en el 2012 buscaba reducir las asimetrías de información entre la industria financiera y los consumidores. De esa manera, los reglamentos asociados a esta ley definían distintos formatos que son las informaciones que la industria financiera tiene que otorgarles a las personas, ya sea antes de contratar sus productos financieros como créditos hipotecarios, créditos de consumo y tarjetas de crédito, y también durante la vigencia de esos productos. Entonces, veíamos que ahí teníamos una herramienta para impactar en la política pública, y también al mismo tiempo, obviamente, como también decía Daniel, veíamos claras problemáticas en los principales productos financieros. De esa manera, empezamos, y acá quizás algunos que hayan participado de charlas anteriores han escuchado este ejemplo, pero en el fondo en el 2009 vimos que las fluctuaciones de las tasas de interés en los créditos hipotecarios en ese momento iban bastante a la baja. Sin embargo, en promedio entre el 2013 y el 2019, solo alrededor de un 6% de los consumidores refinanciaban su crédito hipotecario. Esto significaba que en el fondo las personas estaban dejando pasar oportunidades de refinanciamiento y por lo tanto aumentar su bienestar financiera, por decirlo de alguna manera.
Y eso entonces nos llevó a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Es que las personas realmente no quieren refinanciar o no están recibiendo la información quizás adecuada para aprovechar estas oportunidades que existen en el mercado. Entonces, de esa manera, y la imagen que ven en la pantalla es la información trimestral que le tienen que informar por regulación. Está definido el formato y el contenido en estos reglamentos que yo les mencionaba antes, que deben entregar todos los proveedores financieros a las personas. Entonces, como ven, es bastante plana, entrega la información, pero veíamos que acá podíamos incorporar insumos de economía del comportamiento. De esa manera rediseñamos esta cartilla de información e incorporamos distintos nudges. Acá los principales puntos a considerar es que incorporamos un termómetro que comparaba en el fondo la tasa de interés de la persona con la tasa promedio de mercado, utilizando esta idea un poco de que las personas a través de o considerando un punto de referencia pueden impactar en el fondo en la decisión que nosotros tomamos. Luego también le informamos inmediatamente a la persona sus posibilidades de ahorro que tendría en caso de aprovechar estas oportunidades de refinanciamiento. Y luego las otras herramientas también que incorporamos fue entregarle un paso a paso para informarle de cómo hacer este refinanciamiento. De esa manera, junto a investigadores del CES, de la Universidad USACH y Oxford, realizamos un experimento en línea en el cual participaron más de 500 personas, donde comparamos la cartilla que actualmente reciben de la industria las personas versus las cartillas rediseñadas de CERNAC. Habían tres distintas combinaciones de esta cartilla, pero la que les estoy mostrando en la pantalla es la que obtuvo los mejores resultados, y en el fondo con esta cartilla logramos aumentar en 23 puntos porcentuales la cotización o la probabilidad en la cual cotizaran las personas nuevas opciones de crédito. Y eso obviamente se traduce en que alrededor, si esto obviamente extrapolamos los resultados del experimento en línea a la realidad, en que alrededor de 200.000 a 300.000 personas cada trimestre se podrían ver beneficiadas al recibir estas cartillas de información, dada la cantidad de créditos hipotecarios que hay hoy en día en el mercado. Y de esa manera, algo súper interesante, después trabajamos en un experimento de campo. Entonces llevamos lo que habíamos testeado de una manera online, hicimos un trabajo en conjunto con Banco Estado y académicos asociados a la red de JPAL, donde enviamos estas cartillas con algunas modificaciones. Hicimos 5 distintos modelos utilizando la cartilla que ven en la pantalla, y se le enviamos a los clientes de Banco Estado. Eso actualmente estamos finalizando el análisis de esos resultados, pero ya a priori podemos ver que se confirman los efectos de los nudges, o sea que incorporar información de mercado ha motivado al menos la intención de buscar ofertas en el mercado, y también pudimos identificar que estas nuevas cartillas aumentan la comprensión de la información, y también que las personas declaran estar más informadas tanto de sus créditos como de las condiciones del mercado. De esa manera, el segundo estudio, y muy de la mano a lo que decía Daniel, y bueno, y de hecho acá trabajamos en conjunto a un equipo de investigadores liderado por Daniel y del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, y también participó Minicon, que fue, ahora nos enfocamos en el rediseño del estado de cuenta de tarjetas de crédito, y acá de nuevo, la industria, a nosotros que ocupamos tarjetas de crédito, probablemente nos llega mes a mes esta información de cómo hemos utilizado la tarjeta, pero también de cuánto deberíamos pagar, ¿ya? Y entonces acá la gran pregunta, en el caso anterior era, bueno, ¿están cotizando las personas? Acá la gran pregunta que nos hacíamos es, bueno, las personas no están pagando el monto total facturado porque no pueden pagar más, o existe algo, quizás en el contexto de la información que se les entrega, que está haciendo, como Daniel ya mencionaba, un posible efecto ancla quizás de la información del pago mínimo para la toma de decisiones que realizan mes a mes todos los consumidores. De esa manera entonces trabajamos para rediseñar nuevamente la cartilla de tarjeta de crédito, y incorporamos distintas secciones,
¿ya? En principal, para no ir tan en detalle, pero nos enfocamos en simplificar el contenido, incorporar explicaciones y también reestructurar esta cartilla. Entonces, por ejemplo, incorporamos un resumen de los detalles de los cobros, que muchas veces nos pasaba que recibíamos comentarios de los consumidores: mira, me llega el detalle, pero en realidad no entiendo absolutamente nada, qué es lo que me están cobrando, qué es lo que estoy pagando en intereses. De hecho, las personas muchas veces no saben ni siquiera que están pagando intereses u otros cobros que no entienden. Así también facilitamos y simplificamos información relativa a las tasas de intereses y a la carga anual equivalente. Y también, similar al caso de tarjeta, o sea, de crédito hipotecario, también incorporamos un comparador que entrega nuevamente información con el mercado. Pero acá, como el principal objetivo a medir era motivar quizás el monto a pagar para que las personas no paguen intereses, fue incorporar una tabla de resumen de pagos y advertencias. Y acá entonces lo que testeamos en el experimento, de nuevo hicimos un experimento en línea, en el cual teníamos dos cosas a testear, ¿no? Una, la tabla resumen de los pagos, que pueden ver que informa también el pago total, el pago mínimo, y por otro lado, utilizamos como qué pasaría y si es que yo pago X monto, ¿no? Y acá va la lógica de lo que decía Daniel, un poco de explicar cuáles son las consecuencias de mis decisiones de pago. Y entonces para esto utilizamos dos formatos distintos que lo fuimos testeando, y como ven ahí, en uno disimulamos un poco la información del pago mínimo, y por otro lado utilizamos distintos formatos para incluir estas advertencias, en línea a la literatura también que Daniel comentaba anteriormente. Así entonces, como ven, hicimos una combinación de estos 4 tratamientos para testearlo en un experimento online. Bueno, acá testeamos varias cosas, pero obviamente solo a modo de resumen les voy a contar sobre el entendimiento y la probabilidad de pagar el total. Acá si comparamos el formato que representa el que entrega actualmente la industria versus todos los tratamientos rediseñados, logramos un aumento significativo en el entendimiento y la comprensión del formato en su conjunto. Y también si analizamos cada una de las secciones, que obviamente por tiempo no voy a ahondar en aquello, pero también podemos ver que las distintas secciones aumentaron también la comprensión, y es muy relevante, por ejemplo, sobre todo cuando nos vamos a temas como las tasas, la carga anual equivalente, que son conceptos muy difíciles muchas veces de entender para todos nosotros. Y bueno, y el principal quizás resultado que queríamos medir es, bueno, ¿qué pasa con la disposición a pagar de los consumidores? Y acá entonces, en este ejercicio, en el experimento, las personas tenían que decir o informar cuánto pagarían en el caso hipotético que les habíamos dado, y podían decir que pagarían el total, un monto entre el total y el pago mínimo, que se llama un monto rotativo, que está afecto a intereses, y luego también podían pagar o el mínimo o declarar que pagarían menos que el mínimo. Entonces, en esa situación, casi el 55% de los consumidores declararon que pagarían el total. Eso quiere decir que alrededor de 45 personas estarían pagando un monto menor al total, y por lo tanto estarían pagando intereses. Entonces, 4 de cada 9 personas estarían pagando intereses en ese escenario. Y así entonces, en el escenario de cuando preguntamos la disposición a pagar, cuando fueron expuestos a los distintos rediseños que hicimos, podemos ver que con todos aumentamos direccionalmente, obviamente, la disposición a pagar el total, pero especialmente logramos este efecto con uno de los tratamientos, que justamente era el tratamiento que mezclaba estas advertencias sobre las consecuencias de pago, y la que resaltaba de menor manera la información del pago mínimo. ¿Ya? Y este fue un aumento en 12 puntos porcentuales, que significa que de las 4 personas que estaban pagando intereses en el caso anterior, ahora al menos una de ellas dejaría de pagar intereses en este escenario, en el caso de recibir este estado de cuenta. Y eso obviamente es súper relevante, porque actualmente en Chile hay alrededor de 17 millones de tarjetas de crédito vigentes,
de las cuales alrededor de 5,5 millones están con operaciones en las tarjetas titulares. Por lo tanto, el efecto y el impacto que puede tener esta política pública es bastante importante. Entonces, bueno, solo para modo de resumen, no solamente aumentamos quizás la disposición a pagar, sino que también medimos temas de claridad, como les dije anteriormente, y también la incorporación de este termómetro aumentó la posibilidad de que las personas declararan que cotizarían otras tarjetas de crédito. Bueno, por temas de tiempo me voy a saltar el tercer experimento, pero en el fondo lo pueden obviamente revisar de todas maneras en la página web de CERNAC. El tercer experimento trata sobre la estandarización de una hoja de cotización para seguros automotrices, y ahí también llevamos a cabo un experimento en línea con más de 3.000 consumidores. Y solo a modo de terminar, lo importante para nosotros, y creo el gran como valor añadido, agregado que tiene hacer este tipo de intervenciones, este tipo de mediciones en el sector público, es que bueno, nosotros actualmente con los resultados de estos experimentos estamos realizando propuestas regulatorias y cambios regulatorios a los reglamentos que yo les comentaba en un primer momento. Entonces, de esta manera, creo que una ventaja de las ciencias del comportamiento es que son políticas muy costo efectivas, porque en el fondo acá estamos utilizando una información que ya la industria debe enviar obligatoriamente por estos reglamentos a los consumidores, pero en el fondo nosotros tenemos la oportunidad de darle una vuelta y decir, bueno, ¿cómo hacemos este diseño para que beneficie a toda la ciudadanía? Y ahí, bueno, actualmente seguimos trabajando en proyectos financieros, de consumo financiero, y también ya estamos creciendo a otros temas de consumo que lo podemos discutir quizás más durante las preguntas, pero que tienen que ver más que nada con las compras online y también el uso de datos personales. Así que, gracias, Katia. Gracias, Francisca, por tu presentación. Quedó súper clara la exposición de los experimentos que han realizado, y le recuerdo a quienes están conectadas y conectados a esta sesión que pueden dejar sus preguntas y las leeremos hacia el final de la sesión, las pueden dejar en el chat. Para iniciar el panel de conversación quisiera preguntarles respecto de lo que tú señalabas ahora, Francisca, los experimentos que ustedes tienen en mente realizar. Ya nos presentaron algunos experimentos, pero quisiera saber si nos podrían contar sobre experimentos que van a realizar en el corto plazo y de qué manera se establecen estas colaboraciones entre el sector público y la academia. ¿Dónde es más virtuoso? ¿Cuáles son los puntos de encuentro que tienen? ¿Cómo se retroalimentan? Sería ideal que nos pudieran comentar sobre eso. No sé quién quiere comenzar, Daniel, Francisca. Francisca. Ya, yo comienzo. Bueno, primero a tu primera pregunta, otro estudio que también hemos publicado en la página web de CERNAC que tiene que ver con esto en las compras online, ha sido un levantamiento que hicimos, porque bueno, como CERNAC también participamos dentro de un comité de la OSD, y ahí se ha estado investigando bastante como patrones oscuros, dark patterns, tienen distintos nombres, las definiciones todavía no están 100% zanjadas, pero en el fondo son principalmente patrones que habitualmente pueden utilizar empresas en sus páginas web para influir o inducir ciertas conductas que no siempre favorecen a los consumidores. Y acá, por ejemplo, clásicos, señales de urgencia, cuando me imagino muchas veces hemos ido a comprar un pasaje aéreo y vemos últimas unidades, bueno, eso apela un poco también a los sesgos cognitivos que tenemos las personas. De ahí hay muchos otros ejemplos, como colarse en el carrito de compra, ahí hay, no sé, típico, uno está comprando un electrodoméstico en un retail, llega a pagar y ve una garantía extendida y uno dice, chuta, y a veces quizás uno llega a comprar sin darse cuenta. Entonces, bueno, en ese sentido, el Departamento de Estudios de CERNAC hizo un levantamiento un poco de cómo está esta situación y analizó alrededor de 100 empresas que participan del Cyber Day, y un poco si es que existe esa presencia en el contexto chileno o no. Y ahí se levantó de esta muestra, obviamente, que alrededor de un 64% de estas empresas utiliza distintos patrones.
Entonces, bueno, ahora obviamente eso fue un levantamiento que dista de lo que hemos estado haciendo hasta ahora de esta evaluación experimental, pero ahí de todas maneras nos fija como un desafío de cómo regulamos esto, ¿no? Y bueno, y eso me lleva a hablarles súper cortito del experimento que vamos a hacer ahora, porque dentro de esos patrones ocultos que también identificamos, uno de los más prevalentes sí, que más aparecían en este levantamiento fueron las acciones forzadas y, por ejemplo, solicitar los datos personales o el root, por ejemplo, de las personas, o distinta información al momento de navegar en páginas web. Y esto se suma también a que actualmente, bueno, hay un proyecto de ley que el Proconsumidor, que todavía no está promulgado, pero se envió desde el Senado para la promulgación, que va a incorporar un artículo a la ley del consumidor en el cual se le otorgan facultades al CERNAC en materia de datos personales en cuanto a las relaciones de consumo. Entonces, actualmente estamos trabajando en un experimento en el cual nos permita identificar las políticas de cookies y cómo informar qué tipo de políticas de privacidad están ocupando las páginas web, influyen o no en la cantidad de datos personales que nosotros los consumidores conscientemente damos al momento de estar en estas páginas. Eso con la primera pregunta. No sé si Daniel quiere empezar con la segunda y nos vamos Fernando. Oye, pero antes que eso, disculpa Daniel que te interrumpa, pero va una pregunta también para Daniel, porque acá surge desde mi curiosidad. Uno piensa que en realidad las empresas pueden hacer todas las modificaciones que quieran como estrategia de marketing. Quisiera que me pudieran comentar entonces en este contexto de cómo se vincula la investigación en la academia con el sector público, cuáles son los límites o cuáles son las tendencias de pronto, Daniel, internacionales para ir regulando estas estrategias de marketing que van finalmente modulando el comportamiento de las personas y cómo ustedes como investigadores de pronto están dentro de este circuito internacional que puede conversar de manera muy bonita con el sector público, ¿no? Sí, yo creo que tu pregunta tiene dos patas. Uno es que tiene que ver con la colaboración, y el otro es si dentro de esa colaboración, cómo dejamos que la parte virtuosa, ¿no es cierto?, de la ciencia sea la que permee, ¿no es cierto?, en los mercados. Con respecto a lo primero, yo, al igual que Francisca, pienso que la colaboración es clave, es clave. Yo creo que lo que está haciendo el CERNAC, yo creo que es muy admirable, espectacular desde el punto de vista cómo toman la parte científica y la llevan hasta el fondo, hasta llegarlo hasta regulación, masificación. Lo que hablaba yo de el déficit de escalamiento que hay de muchas de las intervenciones, yo creo que el CERNAC y otros grupos están haciendo un trabajo espectacular al respecto. Pero de todas formas se necesita colaboración. Voy a partir desde lo más básico. Uno, cuando revisa literatura, saber qué literatura es buena y cuál no es tan buena porque tiene ciertos problemas metodológicos, contenido, no es fácil. No es fácil, requieres expertise en eso, así como nosotros requerimos mucho expertise en saber, ok, cómo vamos a implementar, cuál es el marco, cuál es el rayado de cancha para poder hacer las intervenciones, porque a veces como uno académico quiere impulsar ciertas cosas que no van a ser muy útiles, y eso, desde ese punto de vista, los practitioners, la verdad que apuntan a decir, mira, esto es lo que sirve, así debemos apuntar, y la colaboración es lo que hace al fin y al cabo que los proyectos resulten bastante bien. En cuanto a lo segundo, es una pregunta difícil la que haces, Katia, es algo que he conversado mucho con mis colegas de afuera también, y que sale muchas veces en conferencias, y la respuesta yo creo directa es, las empresas hoy en día ocupan este tipo de técnica que pueden ser dark patterns u otro, de todas formas, con ciencia del comportamiento, sin ciencia del comportamiento. Lo que estamos haciendo es entender los efectos que tiene. Y una vez que podemos medir los efectos que tiene, se puede solucionar. De nuevo, las intenciones, yo no quiero juzgar intenciones. Lo que hay que juzgar es qué impacto tienen en el mercado, en los consumidores, para luego poder hacer intervenciones que al final produzcan ganancias para todos. Y déjame decir un solo ejemplo, y con esto termino. Y hace un par de años hicimos un experimento para ver cómo afecta la información transparente a los consumidores. Y hicimos una cuestión súper, empujar bastante el asunto, de modo de mostramos empresas que decían, mira, como declaraba Francisca, mira, te hago comprar y al final te digo, sorpresa, hay un costo, versus otro caso donde decimos, mira, te cobro más desde un comienzo.
la probabilidad de comprar, de recomendar, era mucho más alta en el segundo caso, y además el enojo con la empresa era mucho más bajo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay veces hay prácticas que incluso uno piensa que son buenas, pero son perjudiciales para todas las partes. Ya eso abre una oportunidad única para, desde consumidores, empresas, sector público y la academia, para hacer cosas que sean virtuosas. En ese contexto, Daniel, y déjame ver si comprendo bien, se podría llegar a establecer que aquellas malas prácticas, porque me cuesta comprender dónde está el límite entre lo bueno y lo malo en estrategia de marketing que puede usar una empresa para incidir o no en la decisión de compra. Tú acabas de señalar un punto bastante bueno, señalaste como un límite en el cual si la empresa avanzaba un poquito hacia no ser transparente, se generaba el efecto contrario que era la molestia. ¿Cómo se está definiendo, y esta pregunta es para los dos, cómo se está definiendo el límite entonces entre qué es bueno y qué es malo, y dónde, Francisca, se puede normar? Cuesta bastante comprenderlo desde uno que es un simple consumidor de pronto, cómo se puede normar, cómo el CERNAC, o si es que ustedes quizás tienen una línea de pensamiento a la cual estén suscribiendo hacia dónde quieren normar el uso de este tipo de estrategias de marketing. Ya, gracias, Katy. Uy, muchos temas súper interesantes. Bueno, de partida a tu pregunta reciente, de a dónde queremos ir y a dónde podemos normar. Bueno, obviamente, y creo que ahí es súper importante, no sé si acá hay funcionarios públicos también viéndonos, pero creo que para definir los proyectos es súper importante como dos cosas, ¿no? Obviamente, como decía Daniel, y nosotros coincidimos con eso, es definir una problemática efectiva de comportamiento en la ciudadanía. Y por otro lado, y por eso también el título del seminario de hoy es ¿dónde podemos regular? Entonces, por eso también siempre nosotros hemos intentado trabajar dentro de las facultades que tiene CERNAC, en el fondo, para llevar algo concreto los resultados de estas investigaciones. Y ahí, por ejemplo, concuerdo completamente con Daniel, lo que decía que estos patrones ocultos, si bien efectivamente hay harta literatura y lo que se ha levantado es como la existencia de aquello, ya sean estrategias de marketing, en páginas web u otras áreas, lo importante es siempre ver, bueno, cómo impactan finalmente a las personas esto, de forma negativa, positiva. Y ahí un punto que me parece súper también relevante destacar, que algo que mencionó Daniel, es en el fondo que la transparencia y entregar información más transparente también puede beneficiar a las empresas. Y eso es importante, porque en el fondo no solo van en pro del consumidor, sino que también en pro de toda de todos en su conjunto. Pero bueno, creo que acá también hay un tema ético, obviamente, muy de la mano, que yo creo que para eso iba un poco tu pregunta. Obviamente acá creo que eso abre una discusión bastante amplia al respecto, pero así en cortito, si me preguntas, para nosotros por eso es súper importante tener claro la problemática y medir el efecto de estas intervenciones, porque efectivamente si nosotros incorporamos una política pública que incorpora las ciencias del comportamiento, que de alguna manera tienden a señalarte alguna opción o resaltar alguna opción versus otra, tenemos que tener claro que estos efectos que queremos lograr sean positivos para la ciudadanía. Y eso entonces es como nuestro foco a aumentar obviamente el bienestar de los consumidores y aumentar la protección de ellos. Gracias, Francisca. Daniel, una consulta respecto del otro lado. Ustedes están como, porque lo que hace de pronto, lo que señala Francisca, están como monitoreando finalmente estas nuevas herramientas que están usando desde las empresas para enganchar de pronto o inducir la decisión de compra. Pero ustedes, Daniel, están monitoreando desde el otro lado lo que desde la ciencia del comportamiento se está testeando para inducir efectivamente la decisión de compra o tomar alguna decisión, porque aquí es como un equilibrio, ¿no? Entre quienes están desde el lado de la empresa y ustedes que están del otro lado intentando normar. Sí, yo creo que hay cosas que sabemos y hay cosas que no. Yo no definiría que cada intervención que hacen las empresas o estrategias de marketing sean ciencias del comportamiento. No definiría para nada que fuera así.
yo creo que hay muchas actividades, no solamente políticas públicas y actividades comerciales, en los cuales no sabemos qué efecto tienen y pueden estar teniendo efecto perjudicial. Déjenme ejemplificar esto que el ejemplo que mencionaba tanto yo como Francisca con respecto al pago de tarjeta de crédito. Uno podría decir, bueno, disminuye los intereses, peor para la empresa, pero hemos estudiado con otros estudios que hemos hecho nosotros, que hace que las personas cuando tienen mayor liquidez de deuda también consumen más. Entonces no es tan claro que tenga efectos negativos. Yo creo que la invitación en verdad es a medir las cosas, y por cierto teniendo en cuenta que al otro lado hay consumidores, ¿ya? Y fomentar, perjudicar el bienestar de los consumidores, al fin y al cabo va a traer consecuencias. Yo creo que eso nos estamos dando cuenta ya va súper rápido en la sociedad, no solamente chilena, sino en el mundo. Entonces, yo creo que la invitación es cómo usamos la ciencia del comportamiento, no solamente para modificar comportamientos, sino para entenderlo. Y yo creo que, y no siempre lo va a hacer bien, yo soy un declarado fanático de utilizar la ciencia del comportamiento, pero a la vez creo que hay límites donde la regulación tiene que entrar en forma dura para no solamente proteger a los consumidores, sino que proteger a las empresas, a la sociedad, etc. Hay que combinar las cosas. Yo creo que eso va a tu pregunta, Katia, no es dejemos el laissez-faire. Sí. No, por supuesto, y en ese sentido tocaba señalar, ¿no es cierto?, el hecho de la necesidad de ocupar la ciencia del comportamiento. ¿Nos podrías comentar, Daniel, desde tu experiencia, por qué hay organizaciones a las cuales les resulta más difícil utilizar herramientas y métodos de ciencias del comportamiento, y para otras resulta bastante más natural, como el ejemplo que nos está dando Francisca ahora con el CERNAC? Sí, primero, cambiar siempre es difícil para todas las personas y organizaciones, sobre todo organizaciones, hacer cambio. Y todas las organizaciones públicas o privadas, en la academia nos pasa lo mismo, suelen pensar que pueden desarrollar todo internamente y que tienen todo el expertise, y cada uno se ve como experto no solamente en sus propias áreas, sino que en las anexas también. Y eso obviamente hace que sea más difícil la colaboración y también la exploración. Hay varios estudios que están saliendo ahora que muestran que muchas veces las empresas son reticentes a realizar, por ejemplo, experimentos aleatorios por solo pensar que puede haber un efecto, lo que no tiene ningún sentido. Si uno ve los grandes tecnológicos hoy en día, lo que hacen es realizar experimentos aleatorios todo el tiempo para desafiar sus preconcepciones. Entonces, yo creo que las organizaciones que están más dispuestas a utilizar la ciencia del comportamiento son aquellas que están más dispuestas primero a desafiar en qué creemos que puede fallar, decir, mira, acá siempre hemos pensado que esto funciona, pero quizás no funciona. Y entender un poco desde la psicología humana cuáles son las barreras que hacen que las personas, una intervención podría funcionar o no, ya sea una estrategia, táctica, operación comercial desde el punto de vista de las empresas. Entonces, yo creo que ese pasito hay que darlo. Primero decir, y eso nos pasa harto en la academia, también un mea culpa, decir, nos podemos estar equivocando, cómo colaboramos, cómo podemos entender el comportamiento humano más allá de lo que venimos haciendo en los últimos 10, 15 años. Muchas gracias, Daniel. En unos minutos más vamos a ir con Javier, quien va a revisar las preguntas del chat, pero antes, Francisca, quería consultar cuáles han sido los aspectos claves para poder instalar Nachi Unit en CERNAC. ¿Cuáles han sido los principales desafíos en este proceso? ¿Esto fue algún liderazgo que se instaló? ¿Es una corriente internacional de pronto entre las instituciones públicas? ¿Cómo surge esta línea de investigación dentro de CERNAC? Súper. Sí, bueno, como comenté, es importante obviamente las recomendaciones de organismos internacionales, y también ahí, bueno, si ingresan a la página de la OSCE hay un mapa donde hay diversas, ya sean unidades específicas o distintos equipos dentro de gobiernos trabajando en distintas materias. Y en el fondo acá, en particular en nuestro caso, fue una iniciativa en el fondo del subdirector de consumo financiero, que cuando llegó a la institución, bueno, venía con toda esta evidencia, y en el fondo las autoridades del servicio estuvieron súper llanas de crear esta unidad, y vieron en el fondo los beneficios de implementar esta herramienta de las políticas públicas. Entonces yo creo que como primer punto es muy importante sumar como stakeholders o actores relevantes a las autoridades. De todas maneras, sobre todo en servicios públicos, eso es súper importante, y sociabilizar también los beneficios de utilizar estas ciencias del comportamiento dentro de la institución.
Y ahí me lleva como al cómo y al qué, que serían como los otros desafíos que fuimos navegando en su momento. Y en el cómo, ahí vuelvo a repetir, la conexión con la academia y organismos internacionales ha sido súper importante, porque en el fondo, por un lado, creo que para la conducción de estos proyectos es muy importante, uno, la multidisciplinaridad. Entonces, y las distintas experiencias, y eso lo podemos traer entre más autores participen, pero también la rigurosidad con cual medir en el fondo los impactos de estas intervenciones, como decía anteriormente, que es súper importante tener claro al momento de implementar estas políticas públicas, de cuáles van a ser finalmente los efectos y la toma de decisiones de las personas. Y ahí, bueno, en el qué fue principalmente cómo definir proyectos. Creo que eso es súper importante, definir proyectos donde la institución pueda tener un impacto concreto, y ojalá, creo que en innovación en general es bastante positivo tener como un quick win, por así decirlo, y para nosotros fue el crédito hipotecario del primer estudio, que arrojó resultados bastante positivos en más o menos un tiempo razonable, y eso ayudó mucho para ir socializando y demostrar como los beneficios de esto. Creo que el principal desafío, y acá quizás también el principal desafío y diferencia con la academia, son los tiempos. Siempre son un desafío, y probablemente los tiempos para investigar y publicar en la academia son muy distintos, y bueno, Daniel lo puede conversar más al respecto. Y para nosotros siempre, obviamente, es la prioridad ir apurando, ¿no?, la agenda pública, y poner y presentar propuestas regulatorias, obviamente, para que vayan beneficiando a los consumidores lo antes posible. Perfecto, Francisca. Y en ese contexto, dentro de lo que es el papel y todo el entramado público, ¿hay otras regulaciones en el contexto nacional que incorporen ciencias del comportamiento que tú nos pudieras comentar? Sí, hay algunos casos, puede ser que se me escapen algunos, pero bueno, se me viene al tiro a la mente la ley de etiquetados, que obviamente estamos todos nosotros expuestos, yo creo, casi diariamente cuando vemos los sellos que están en cada uno de estos productos. Ahí nos están resaltando en el fondo la información, para que ojalá tomemos una decisión, más saludable, y considerando un poco el sesgo del presente que tenemos. Luego se me ocurren dos casos que también utilizan los defaults o las opciones por defecto, que podría ser la ley de donaciones de órganos, que en el fondo por defecto todos nosotros somos donantes de órganos, y eso se implementó alrededor del 2013. Y también una política más o menos actual, del año pasado, ha sido la ley que automatiza o hace el pago automático de la línea de crédito en caso que yo me haya sobregirado. Entonces, eso es súper importante porque, por ejemplo, una de las tasas de intereses más altas son cuando nosotros utilizamos el sobregiro de la cuenta corriente. Entonces, esta nueva ley hace que por defecto, cuando nosotros tenemos fondos en la cuenta corriente, se paga automáticamente ese saldo, ¿ya? ¿Y por qué? La razón es porque en el fondo incluso sería más conveniente para las personas contratar quizá un crédito de consumo para consumir en ese momento versus tener que pagar los intereses diarios que se cobran en la línea de crédito. Y bueno, las boletas de las cuentas también de servicios básicos, ahí creo que Daniel también participó en ese levantamiento, también incorporan algunos insumos de la economía del comportamiento. Perfecto, Francisca, muchas gracias. Javier, ¿pasas a revisar alguna de las preguntas del chat? Sí, tenemos preguntas, entonces, bueno, hay una que es mía, así que hay un gran debate en este minuto dentro de los círculos sobre a qué plazo hay que medir las intervenciones comportamentales, porque muchas veces nos hemos ido dando cuenta de que a corto plazo tenemos un resultado y a mediano o largo plazo puede ser un resultado antagónico. Entonces, ¿qué es lo que opinan Daniel y Francisca al respecto? Porto yo ahora. Sí, depende de la intervención. La verdad que lo que mencionas tú, saber, y lo debes saber muy bien tú también como experto en el tema, que
hay una escasez bastante de evidencia de los efectos de mediano y largo plazo de muchas de las herramientas. De la evidencia que tenemos es que, dependiendo de la herramienta, es cuál es el efecto de mediano y largo plazo. Los incentivos económicos, por ejemplo, se comportan de forma distinta que intervenciones informacionales. Yo, de mis estudios de ambos, de incentivo económico y de información, lo que más he visto es que los niveles de atención hoy día vivimos en una sociedad donde hay tanta información, donde tenemos escasez de atención. Entonces, lo que hacen muchas intervenciones en forma más efectiva o menos efectiva es llamar la atención de las personas y llevar nuestra conducta hacia una dirección determinada. Esa atención requiere una constante intervención. Por ejemplo, en el experimento de pago, el field experiment que les mostraba yo, a los 2 meses el efecto ya caía. Hemos hecho experimentos muy grandes con apps para transporte. Hemos evaluado lo que mencionaba Francisca, el etiquetado de alimentos, que si bien yo no participé en el diseño, sí hemos hecho la evaluación, y lo que vemos que en general hay efectos de corto plazo, ¿ya? A menos que se intervenga de nuevo con algo que llame la atención. Entonces, para responder en forma concreta, hay 2 cosas. Hay efectos dependiendo de la herramienta, y en segundo lugar, todavía hay una escasez de saber cuáles son los efectos de mediano y largo plazo de muchas de estas herramientas, y el motivo es más o menos obvio, porque tanto las actividades comerciales, como la academia, como el sector público, lo que quiere es resultados ahora ya. Y eso le pasa también a los gigantes tecnológicos. Todos lo evalúan para la próxima semana, sin saber cuál es el efecto muchas veces de mediano y largo plazo. Sí, concuerdo con Daniel. Bueno, en nuestro caso todavía no tenemos resultados de mediano a largo plazo porque obviamente estos experimentos están, de hecho el ejemplo que les contaba de crédito hipotecario está terminando ahora, pero sí esto nos va a permitir cuando, si es que las propuestas regulatorias se llevan a cabo, estos formatos van a ser implementados en el fondo por la regulación y por lo tanto todos la industria financiera va a tener que enviar estos formatos rediseñados. Entonces, creo que va a ser una interesante investigación o posibilidad que vamos a poder aportar un poco a este análisis de cuáles son los efectos de mediano y largo plazo efectivamente de estas políticas. Sí, solamente, y también en línea a lo que decía Daniel, en el contexto del experimento de campo que les mencionaba con Banco Estado, uno de los efectos que sí pudimos medir, de más o menos cuánto dura ya sea el estímulo que incorporamos en estas cartillas, ha sido, por ejemplo, la incorporación de la información de dónde las personas pueden ir a buscar otras ofertas de crédito a través de un comparador que tiene la Comisión para el Mercado Financiero. Y ahí pudimos ver que la mayoría de las personas ingresaban o hacían como este proceso de búsqueda entre los primeros 14 días de haber recibido esta información y hasta un poco hasta el mes, pero ya después del mes el efecto es casi nulo. Entonces, eso, bueno, son hallazgos primeros, iniciales, que son interesantes y vamos a ir analizando de más en más. Sí, yo hacía más bien efecto de algunas información que se dio de la empresa tecnológica, la GAFAM, que ven de que, por ejemplo, algunas conductas que una intervención va a promover al principio, hace de que más allá de ese empujón de oferta al principio, después puede degradar el valor del cliente a largo plazo. No me acuerdo exactamente en este minuto cuál era el caso, pero así como forma ilustrativa de que, por ejemplo, en una empresa como Facebook van a aumentar la cantidad de publicación de un cierto modo, pero a largo plazo la gente al final se empieza a sobrepasar y que hay una especie de saturación frente a una determinada conducta. Mira, podemos volver sobre ese tema después porque hay otra pregunta. Entonces hay una pregunta de David Pincho que pregunta, en el caso de la tarjeta de crédito de Francisca, ¿cómo vinculan el contexto a los rediseños de los formatos? Como la plantea, parece más una estrategia de marketing, pero cómo incorpora la deshabilidad financiera de la persona para entender el folleto o la falta de educación financiera.
Gracias, David, por la pregunta. Bueno, sí, efectivamente, a ver, en primer lugar, mencionar obviamente que CERNAC realiza distintas acciones en pos de aumentar la educación financiera, obviamente, de todos los consumidores. Entonces, hay herramientas que el principal objetivo son eso. El tema, como les explicaba acá, es que con estas cartillas de información en específico, el principal como objetivo era, en el fondo, resolver los problemas que habíamos identificado y que creíamos que estas cartillas eran una buena herramienta para resolver esos problemas. Entonces, efectivamente, la educación financiera no fue el principal objetivo. Sin embargo, uno de los grandes cambios que hicimos en el formato en su conjunto, y no necesariamente exactamente lo que testeamos, pero sí en todo el formato, fue simplificar el lenguaje y hacerlo mucho más ciudadano. De hecho, en el caso del experimento de tarjeta y también en el de seguro, incorporamos, por ejemplo, glosarios que estén de acuerdo al conocimiento más o menos de una persona. Siempre intentamos de que incorporar estos términos para una persona que ojalá tenga octavo básico y los pueda entender. Ese siempre es como un poco el objetivo de CERNAC. Y ahí obviamente comentar que algo que sí testeamos en estos experimentos es como los análisis heterogéneos que se pueden identificar en los experimentos, y con esto me refiero si es que, por ejemplo, algún género en específico se vio más o menos afectado por uno de estos dos tratamientos. Y pudimos ver en el caso de seguros automotrices, y si mal no recuerdo también en el de tarjetas, que las personas con menores niveles de alfabetización financiera se veían incluso más beneficiadas, o en el fondo el aumento porcentual era mayor para ese grupo que para quizás las que tenían alta alfabetización financiera. Entonces sí hemos sido capaces de ver estos efectos heterogéneos y de comprobar que las personas que quizás tienen un menor nivel de educación financiera también se pueden ver beneficiados por este tipo de políticas públicas. Ok. Ahora tenemos una intervención y algunas reflexiones de Sebastián Villalobos, que dice que lo que dice Daniel es lo crucial. ¿No? Hacía referencia al momento cuando tú hablabas de ir buscando pruebas y de tomar decisiones sobre evidencia. Entonces creo que más allá de un nudge, eso sirve para entender cómo funcionan los consumidores, shoppers, y entender para qué segmento de ellos pueden funcionar las medidas. Yo probé varios temas en consumo masivo y me fue muy, muy bien. Hay que aprender a probar y no academizar tanto la disciplina de Behavioral Economics. Sí, gracias primero a Sebastián. También quisiera hacer una reflexión al comentario que hace David. Lamentablemente, lo que sabemos hoy en día, la evidencia señala que la educación financiera, así como enseñada con cursos o talleres, la verdad que el efecto ha sido cero. Eso es lo que muestra la evidencia, y bien, uno puede decir, pucha, que no debe ser así, sí, pero por lo menos de las cosas que se han probado, la verdad que no, o la evidencia, la rigurosidad metodológica no ha sido buena, o los efectos, la verdad que no han sido lo que a uno le hubiera gustado. O sea, no quiere decir que no funcione en ningún contexto, pero las cosas que en general se prueban no tienen ningún efecto, aunque a uno le gustase que tuvieran. Y en segundo lugar, yo creo, más que las cartolas, yo creo que más que de tener un poco como dice David, una estrategia de marketing, yo creo que las cartolas, cualquier información, la información hay que ponerla. El tema es cómo. Y hoy en día la decisión que estamos tomando, tomando como sociedad en muchos de estos instrumentos, es entregar esa información de forma muy complicada y que las personas no puedan tomar decisiones informadas. Entonces, ese es el punto de partida. Yo creo que eso es lo que es importante, decir que, y todo relacionado, lo decía Katia antes, de cómo las empresas se van moviendo, ¿no es cierto? Si yo entrego una información muy complicada, es difícil tomar las decisiones. Entonces, claro, ¿cómo construimos instrumentos que tengan esa información de una forma que las personas tomen decisiones más informadas, pero que permita, en el caso de las cartolas, de todas formas, libertad de acción? Y en cuanto a la pregunta de Sebastián, primero, muchas gracias. Y en segundo lugar, mi comentario es que hay que probar de todo, pero una de las cosas que yo he visto que está sucediendo en algunas organizaciones que empiezan a usar
estrategias experimentales y algunas herramientas de la ciencia del comportamiento, es probar todo de todo. Y yo creo que esa no es la solución. Y voy a decir por qué. Voy a decir una respuesta conceptual y técnica. La conceptual es que cuando uno prueba de todo, no sabe realmente qué va a funcionar. Y cuando uno no sabe qué va a funcionar, tampoco tiene cómo explicar qué cosa funciona. Y la respuesta técnica, metodológica, es que cuando uno prueba muchas cosas, por azar algo va a ser mejor. ¿Ya? Y uno no quiere detectar azar, uno no quiere hacer un tremendo esfuerzo, tremenda inversión de recursos, personas, tiempo, para decir que al final el azar me llevó a seguir el camino A o B. Uno quiere, ojalá, que después de todo ese esfuerzo, llevar una información a un resultado fundado que me sirva para construir plataformas futuras. Entonces, yo concuerdo mucho con lo que dice Sebastián, y lo que complementaría lo que dice es cómo podemos darle razón a las cosas que testeamos, de manera de que una vez que se testeen, podamos realmente descansar en el buen resultado, más allá de decir, probamos 20 cosas, funcionó una, me quedo con esa, pero la verdad que podría haber sido perfectamente el azar que provocó ese resultado. Ok, bueno, ahí estamos con preguntas. No sé si alguien se anima a preguntar más a nuestros panelistas. Hoy yo quería hacerles una pregunta desde el comienzo de la presentación, Daniel y Francisca, ¿cómo funciona el tema de la confianza y la desconfianza cuando desde el CERNAC, por ejemplo, proponen hacer un cambio? Porque probablemente si es que alguien recibe la cuenta y ve el semáforo, ven esta intervención, ustedes están evaluando, Daniel y Francisca, si es que las personas sienten que las están manipulando por una mala razón. ¿Qué pasa con este problema que es crucial cuando estamos hablando de hacer cambios en política pública? La confianza. ¿Parto yo? Ya, bueno, sí, de lo que decía sobre, solo un punto primero sobre la manipulación, quizás, y me quería sumar a un punto que decía Daniel antes, es que finalmente las políticas públicas se tienen que diseñar de una manera para el lado que sea, en el fondo. Y de hecho, en los casos que yo les mostraba, actualmente la regulación define los formatos y el contenido de las cartillas. Entonces, siempre va a haber, en el fondo, alguien que va a tomar esa decisión, ¿no? Entonces, acá, más que quizás la palabra manipular es un poco fuerte, bueno, el concepto del liberalismo, o sea, el paternalismo liberal, ¿no? Que finalmente nosotros desde la política pública diseñamos lo que estamos probando que le otorga mayores beneficios a las personas en su toma de decisiones, pero finalmente él o la que decide es el consumidor o la consumidora. Entonces eso es súper importante de destacar. Porque muchas veces es una de las críticas quizás o discusiones que se dan en torno de las ciencias del comportamiento. Y a tu pregunta sobre los temas de confianza, justamente en el último experimento de seguro automotrices, fue algo que evaluamos en un poco más detallado. En los otros experimentos también lo habíamos hecho. Pero acá, por ejemplo, evaluamos la confianza que tenían todos los participantes en la industria de seguro. Ya esto, previo a que vieran cualquier tipo de información que nosotros les mostráramos, evaluamos y todos los participantes tenían más o menos niveles similares de confianza. Luego, entonces, aleatorizamos qué personas veían la información que correspondía a la industria versus a las cartillas rediseñadas por CERNAC. Y pudimos ver que las personas que veían información rediseñada por CERNAC tenían un nivel de confianza en la información mucho mayor de las personas que veían la información representativa de la industria. ¿Ya? Y esto ha sido súper interesante porque en el fondo esto nos lleva a pensar un poco que incorporar información de mercado, en el caso de los seguros automotrices, que por tiempo no se los mostré, pero incorporábamos un poco la información de cuánto se demoraría una compañía de seguros en reparar mi auto en caso de utilizar el seguro. ¿Ya? Entonces comparábamos entre el promedio del mercado y la compañía que la persona estaba cotizando. Podemos ver entonces que incorporar este tipo de información y en el fondo dar información transparente y clara
aumenta la confianza en las personas. Entonces esto también es súper quizás importante y un poco en la línea de lo que hablábamos anteriormente, que para la industria también esto es un beneficio potencial, y en el fondo nos vemos todos beneficiados con esta entrega de información más clara y transparente. Muchas gracias, Francisca. Y tengo una última pregunta, quizás Daniel quería complementar eso, pero una última pregunta para ti, Francisca. Como investigadora, me gustaría saber si dentro del CERNAC, ¿qué tanta continuidad tienen los proyectos que ustedes realizan cuando hay cambios de gobierno, o es súper independiente y es robusta el centro de investigación que ustedes tienen dentro del CERNAC? Sí, bueno, en nuestro caso particular, la coordinación se creó por una resolución y por lo tanto está establecida en el CERNAC, así que por el momento tenemos economía del comportamiento para rato en la institución. Ay, qué importante es. Gracias, Francisca. No sé, Daniel, si tú querías complementar el tema de la confianza. Sí, mira, tenemos varias experiencias. Yo participé preliminarmente en lo de cuentas claras de energía, y llevando a tu comentario en el gobierno anterior con un grupo totalmente distinto al CERNAC. Y ahí preguntábamos el tema de si confía más en la información, y cuando uno simplificaba la información, la confianza aumentaba no solamente en la información, sino también incluso en la compañía eléctrica, ¿ya? Que en ese tiempo era otra que la que es actualmente. Eso a primer nivel. El segundo es que la evidencia, yo tengo experimentos promoviendo el uso de bolsas reutilizables, que muestra que si las personas se sienten que están siendo manipuladas, lo primero que hacen es reaccionar y rechazar la intervención. Entonces, una de las cosas que hay que tener claro cuando uno implementa este tipo de intervenciones es la transparencia, no solo en el sentido de que quiero ser transparente de cuál es el mensaje, sino transparente también de las intenciones, ¿ya? Porque si no va a tener un efecto contraproducente, la gente va a reaccionar. Y el tercer nivel, que es un poco más complicado, que cuando, esto es más a las empresas que a las políticas públicas, cuando las empresas hacen actividades que manipulan, las personas o reaccionan mal o se convencen a sí mismas que no son manipulables. Y esto es un problema, genera un problema ético para las empresas, porque si yo creo que a mí no me están manipulando, siendo que yo he hecho experimentos donde le digo a la gente, te acaban de manipular, ¿quieres cambiar tu opción? Y la gente dice, no, a otros los manipulan, no a mí. Cosa que no es verdad. Crea un problema ético, no menor, que ahí cae de nuevo, volvemos al círculo que decías tú, Katia, antes, de que si es necesario regular o hacer otro tipo de intervenciones, de manera de que al final respetemos que las decisiones de las personas le hagan bien a las personas. No puedo estar decidiendo cosas que me hagan mal a mí mismo. Así que eso yo creo, hay tres niveles distintos de confianza y manipulación. Oye, no, genial, súper completo. No sé, Javier, si antes del cierre tienes algún comentario de tu parte. No, a mí yo lo que quiero, un poquito como lo dijo Daniel en un principio, yo creo que me gustaría felicitar, digamos, a través de Francisca, el CERNAC y todo lo que han estado haciendo, y cómo yo creo que efectivamente están creando una escuela de no solamente utilizar la ciencia del comportamiento, sino que llevarla a una aplicación en testeos, pero también en aplicar eso en modificación de las políticas. Entonces yo creo que eso es un ejemplo que es muy notable y que es tremendamente interesante, que habíamos podido compartir sobre eso, y también como en definitiva el CERNAC ha estado no sé, empujando, digamos, el tema en la academia, trabajando con distintas organizaciones y dando un empuje muy interesante a la ciencia del comportamiento en Chile. Así que muchas gracias. Bueno. Y gracias, obviamente, a ambos expositores por haber compartido con nosotros con todo su conocimiento y experiencias. No, buenísima presentación, la Daniel y Francisca. Entonces, Javier, Claudio, Francisca y Daniel, agradecemos sus presentaciones, la excelente conversación que se ha generado durante esta quinta sesión, y agradecemos también al Observatorio de Innovación de FENUC Chile, a BBA Unit, OpenBuchef, Universidad de Chile, a la Escuela de Posgrado de la FEN, como organizadores de este ciclo,
y a todas las personas que han estado, cada evento que se realiza detrás de las gráficas, detrás de las transmisiones y las coordinaciones para que estas presentaciones hayan resultado de manera exitosa. Vamos a tomar un receso en los próximos meses para preparar un programa genial para el año 2022. Por lo tanto, les dejamos cordialmente invitadas e invitados a seguir nuestras conversaciones comportamentales a partir de abril del próximo año. No sé, Javier, si tú quieres hacer... Yo, primero, agradecer la invitación a estar moderando estas sesiones. Como bióloga molecular y microbióloga he aprendido un montón de ciencias del comportamiento, ha sido muy interesante, principalmente por mi vocación de que el sector, desde que la academia se vincule con el sector público, con las empresas, para que seamos capaces de transferir el conocimiento que se genera dentro de nuestras universidades y que se maximice todo lo que se invierte finalmente en lo que hacemos acá al interior de la universidad. No sé, Javier, si quieres dar las palabras de cierre de este que es tu ciclo. Yo no, o sea, agradecemos a todos los participantes y todos los asistentes y desearles una muy feliz y agradable velada. Y bueno, nos vemos el próximo año. Muchas gracias a todas y a todos allí. Gracias, que estén muy bien. Feliz final de año. Hasta luego. Adiós. Chao. Saludos.